Hola, bienvenidos a la Caja Verde. A propósito de que ya vamos a cumplir un año usando mascarillas, alcohol, gel sanitizante, distanciamiento social y estando en confinamiento de forma intermitente, vale la pena cuestionarnos qué tan creativos nos ponemos en tiempos difíciles. Quizás le llega a la mente todos los lives que hicieron en el transcurso del año pasado varias personalidades con la intención de informar y entretener a su público. Los TikTok que hasta quienes menos pensábamos ya estaban bailando en esa plataforma, las recetas que se compartieron, como muchos emprendimos a arreglarnos el cabello en casa, fui una que aprendió, entre otras creatividades que surgieron en ese momento tan difícil que hemos pasado como humanidad o que aún estamos pasando. Así pues, ¿es cierto que los tiempos difíciles aguijonean la creatividad o se trata de mera supervivencia? La duda se debate desde tiempos inmemorables y a menudo sale a relucir cuando nos encontramos de nuevo en circunstancias adversas. Durante el primer confinamiento volvió el dilema. En la revista Vogue compartieron un artículo donde nos invita a hacernos la pregunta de si estos tiempos de interrupción y pérdida iban a alterar lo que creamos y ofrecemos al mundo, de si nos llevará todo esto a visionar sistemas y formas revolucionarias, de si afectará el arte, a la cultura, a la ropa que llevamos. Mencionan que si Shakespeare escribió King Lear en medio de una plaga e Isaac Newton descubrió nuevos cálculos en otra, ¿qué nuevos avances y descubrimientos haremos esta vez? Lo que está claro es que el devenir de la historia sugiere que existen vínculos evidentes entre los cataclismos globales y personales y su consiguiente respuesta creativa. No sirve de nada esperar grandes genialidades en medio de una época tan trágica para muchas personas, tan estresante para otras, sobre todo en lo económico para el sector creativo, y tan monótona para todas. Y aún así, el año pasado dio pie a cantidad de innovaciones y soluciones imaginativas y despertó asimismo una curiosidad tremenda por conocer si la realidad actual allanará el camino hacia cambios más profundos. La industria de la moda ha apelado también a una gran transformación, tal y como defendió el diseñador Tom Ford en la carta abierta que publicó el pasado mayo en nombre del Council of Fashion Designers of America. Dice, la industria va a cambiar, pero el cambio también nos brinda la oportunidad de restablecer, reiniciar y crear una base fuerte para el futuro de la moda estadounidense. Su misiva anunciaba también la puesta en marcha de la iniciativa de recaudación de fondos de A Common Thread, una extensión del Consejo, también de Vogue Fashion Fund, que surgió a raíz del 11 de septiembre y que ha aportado desde entonces más de $5 millones a los negocios necesitados. Esta idea de transformación y renovación es de las que más pujantes hoy en día en todo el globo, una idea que suscita todavía más preguntas y reflexiones. ¿Cómo se interrelaciona la gran respuesta que ha dado Corea del Sur a la COVID-19 con el panorama dinámico y vanguardista de la cultura y la moda de aquel país? ¿O qué repercusión tiene ese creciente énfasis en la innovación digital en los jóvenes diseñadores africanos que buscan llegar a un público más amplio? ¿Qué cambios nos esperan todavía? Bueno, antes de seguir especulando con lo que ha de venir, merece la pena echar la vista atrás por un momento y analizar, por ejemplo, ¿qué se hizo en Vogue en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial? Ahí nos vamos un poquito de historia, de crisis en el sector de la industria de la moda. Su directora, Audrey Winters, de repente tuvo que buscar el equilibrio entre las páginas de moda habituales de la revista y saber dar cobertura a las circunstancias sumamente alteradas que estaban viviendo sus lectoras, contando a menudo con la mirada sensible de la fotógrafa estadounidense Lee Miller para que reflejase la realidad de la época. En 1944, Miller viajó a Francia y allí empezó a documentar la invasión aliada de la Europa ocupada por los nazis, convirtiéndose en una de las únicas 4 mujeres fotógrafas que obtuvieron la acreditación del ejército estadounidense. Las desgarradoras imágenes y escritos que enviaba salieron publicados muchas veces en la revista a toda página. El artículo menciona también que podría citar muchos otros sucesos que presentan una mezcla similar de imaginación y capacidad de respuesta. Si volvemos la vista a la Guerra Fría, otro periodo especialmente prolongado de incertidumbre, es cierto que podemos leer cierta mezcla de optimismo y miedo en los subsiguientes diseños especiales de Pierre Cardin y de Paco Rabanne, poseedores de una
dualidad de utopía y desastre, tal y como lo describían Jane Pavitt y David Crowley en su libro Guerra Fría Moderna, como sería su nombre en español. De manera parecida, la caída del muro de Berlín en 1989 sentó las bases para una pequeña pero creciente escena techno que, impulsada por la reunificación, se convertiría en un movimiento juvenil enorme que se extendió más allá de las rave hasta impregnar el arte, la moda y las subculturas queer. Ahora bien, ¿qué papel tendrá la moda en el mundo post-pandémico? A decir verdad, ahora mismo no podemos hacer otra cosa que responder a las circunstancias según vienen, a veces de forma imaginativa, a veces pragmática, pero sin duda se avecinan cambios mayores. Las faldas se acortaron y rugieron los años 20 tras las pérdidas y las transformaciones sociales que dejó tras de sí la Primera Guerra Mundial. Dior adoptó una silueta de corte excesivo en respuesta a las privaciones de la Segunda Guerra Mundial. Tal y como reflexionaba el exdirector creativo de Lanvin, Albert Elbaz, con motivo del reciente lanzamiento de su nueva marca AZ Factory, dice que después de la gripe española y la Primera Guerra Mundial hubo un repunte de creatividad en Francia conocido como los años locos. Lo cierto es que los expertos ya vislumbran muchos avances inspiradores de lo que está por venir. Las grandes casas de moda han tenido que superar el reto de desfilar en tiempos de distanciamiento social, ya sea como Loewe, poniendo en valor el tacto con sus desfiles dentro de una caja, o como Balenciaga, celebrando el poderío digital a través de un videojuego interactivo. Como en este último ejemplo, es muy posible que la tecnología desempeñe un papel especialmente útil, venga lo que venga, y que tome rumbos totalmente inesperados como ropa completamente digital o tecnología de realidad virtual. La prensa de moda también se ha sometido a un examen de conciencia. Las portadas de Vogue con dibujos infantiles y trabajadoras esenciales transmiten que hay voluntad de ir más allá de la cobertura habitual de la moda hacia un planteamiento más profundo que refleje las realidades de la época que estamos viviendo. La unión entre diseñadores y otros sectores profesionales que hemos observado, ya fuera para confeccionar, romper barreras de acceso al mundo de la moda o apoyar a las empresas más pequeñas o independientes, también apunta en positivo a un mayor sentimiento colectivo y al deseo de construir un futuro mejor y más justo para la moda. Por otro lado, parece que la pandemia ha provocado una mayor conciencia medioambiental, a juzgar por las soluciones imaginativas que se están dando a las limitaciones actuales, como el empleo de materiales de stock y de tejidos reciclados. El futuro podría ser más limpio y más verde. El gusto por la artesanía lenta, reencontrado quizás por un deseo de objetos y procesos creativos más tangibles, goza ahora también de un nuevo público. Como reivindicó el diseñador nigeriano Kenneth Ise en una conversación con Marc Jacobs para la serie global Conversations de Vogue el año pasado, mientras hablaba de construir un nuevo telar para que sus tejedoras pudieran usarlo en casa. La creatividad nunca se detiene, de ninguna manera. Necesita seguir moviéndose. Tienes que encontrar la manera de hacerlo, así declaró el diseñador. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve en la Caja Verde. Descuida, yo te cuido. Esa es la recomendación de la semana. Marla Grayson, protagonizada por Rosamund Pike, es una tutora profesional que trabaja con decenas de personas mayores a quienes estafa inteligentemente usando medios legales dudosos para incautar sus bienes. Ella, junto a Fran, protagonizada por la mexicana Eiza González, su socia y amante, intentarán hacer de las suyas con su nueva víctima. Jennifer Peterson, una mujer mayor adinerada sin familia ni herederos, pero en el proceso, Marla y Fran descubren que Jennifer no es la típica señora retirada. Desde ese momento, la película, marcada hasta el día de hoy por un humor muy negro y la desfachatez de su protagonista al sacar provecho de la tercera edad, agrega grandes cuotas de suspenso y también varias escenas con algo de violencia. Lo que, sumado al desempeño de su elenco, convierte a Descuida, yo te cuido en una imperdible alternativa para los fanáticos de las comedias más oscuras, que en su caso además están bien hechas y bien actuadas.